Bueno, buenas tardes a todos. Soy Iván Alejandro Mendoza Pérez, soy R5. Obviamente eso no existe, ¿verdad? Pero prácticamente salí en 28 de febrero, justo no nos liberaron antes con otras sedes, pero está bien, no me arrepiento. Bueno, es el nuevo logo. Apenas ayer lo modifiqué porque Irving lo acaba de poner en el grupo de acá. No pasa nada. Legalmente se lo regalé a Javi porque por experiencia con laringoscopio, ultrasonido, entonces alguien tiene que ser el encargado y pues es de Javi. Ya sabrá Javi si se los presta a los demás y nada más. Bueno, caso clínico para R1, CR2, R3, CR4 que estén. Intenté poner un poquito en el caso de que Nidia te toque ir al servicio social, saber qué hacer en caso de que no haya nada, ¿no? Como aquí en el futuro. Una mujer de 42 años traída por paramédicos tras presentar crisis convulsiva, tónico-clónica generalizada en la vía pública. Al arribo, la paciente persiste con actividad motora activa. Les presento signos vitales a su ingreso. Una tensión arterial 140/80, frecuencia cardíaca 122, frecuencia respiratoria 24, temperatura 37,8 y saturando al 91% del aire ambiente, ¿no? Una limitante crítica en este caso, han intentado 3 veces acceder a una vía venosa, pero no han tenido éxito. El tiempo total, 12 minutos. ¿Sale? Primera pregunta para R1. Igual, Robert, eres el primero de la fila. Entonces, sin acceso intravenoso inmediato, ¿cuál es el tratamiento de primera línea de elección? Diazepam, vía rectal, midazolam, vía intramuscular. Esperar un acceso intraóseo, como los pediatras, o administrar lorazepam sublingual. ¿Qué responderías, Robert? El MIDA. ¿Vía intramuscular? Ujú. Ok. Evolucionando, caso clínico, justo como Robert dijo, se administró 10 miligramos de midazolam vía intramuscular. A los 5 minutos persiste con convulsiones generalizadas, tónico-clónico sutiles y desaturando transitoriamente hasta 89%. Logran acceso intravenoso con un calibre 18G en brazo izquierdo. El tiempo total van 20 minutos. Entonces, la segunda pregunta para Nancy, que estás al lado de Robert. ¿En qué se clasifica a la paciente? Opción A, estatus epiléptico refractario, estatus epiléptico convulsivo, fase establecida T1, estatus epiléptico no convulsivo o crisis epiléptica aislada prolongada. Está complicado, ¿verdad? Sí, es una crisis epiléptica aislada prolongada. Ok. Siguiente pregunta para Jerry, porque me gusta molestarlo un poquito. Según el ensayo clínico ESET, ¿cuál es el fármaco de segunda línea que tiene mayor tasa de éxito? 4 opciones: levetiracetam intravenosa por superioridad estadística, ácido valproico por menos efectos adversos, ambos o los tres son equivalentes, 50% de cese de crisis, o fenitoína intravenosa que sigue siendo el estándar de oro. ¿Qué responderías, Jerry? El levetiracetam B. Ok. Continuando con el caso clínico, administramos dosis de levetiracetam, como dijo Jerry, a dosis óptimas. La actividad macroscópica cesa, sin embargo, a los 35 minutos la paciente no recupera el estado de alerta, persiste con estupor profundo y se observan sutiles mioclonías oculares y nistagmus rítmicos. Van 35 minutos y la paciente parece que no va mejorando. ¿No tiene R2? Aquí en ACAT. Pregunta 4. ¿Qué entidad debe sospechar y cómo confirmas la misma? Opción A, estado postictal prolongada normal y no requiere estudios adicionales. Opción B, sedación farmacológica residual, se confirma esperando la depuración del levetiracetam. Opción C, un daño cerebral estructural irreversible, se confirma con una tomografía urgente. Y la última opción es un estatus epiléptico no convulsivo y se confirma mediante electroencefalograma. ¿Qué responderías, Kat? Bueno, La usamos el comodín. Pregunta de un R2 de confianza. ¿Qué responderías, Elena? Ok, Elena dice B. Digo porque cuando suben el video a YouTube no se escuchan sus respuestas, entonces digo que Elena responde D. Muy bien, Elena. Continuando con el caso, el electroencefalograma continuo confirma descargas epileptiformes generalizadas periódicas.
Por lo tanto, añaden valproato y posterior una infusión de fentanilo y midazolam para inducir un patrón de brote supresión. A pesar de alcanzar el coma farmacológico, cada vez que se intenta disminuir la dosis de anestésico, incluso 24 horas después, reaparece la actividad electrográfica de crisis. Tiempo total van 24 horas. Última pregunta, me parece que sí. No, es la penúltima, perdón. ¿Cómo clasifican clínicamente esta condición? 4 opciones. Estatus epiléptico superrefractario. Me acuerdo mucho de Demetrio con la palabra super. Saludos a Demetrio. Opción B, encefalopatía epiléptica progresiva. Opción C, estatus epiléptico refractario de inicio reciente o NORCE en inglés. Y la última opción, estatus epiléptico refractario convencional. ¿Qué dices, Nat R1? Ok. Continuando otra vez con la misma paciente, van más de 24 horas. Los resultados de neuroimagen estructural, la resonancia inicial, estudios metabólicos y toxicológicos resultan normales. La paciente no tiene diagnóstico previo de epilepsia ni se conoce con ningún comórbido, por lo tanto, al tratarse de un estatus refractario severo de causa no explicada en una paciente joven previamente sana, ¿qué categoría sindromática adopta el siguiente caso? 4 opciones: estatus epiléptico sintomático agudo, epilepsia genética idiopática en debut, síndrome de epilepsia relacionado con infecciones febriles o FIRES, y el último, estado epiléptico refractario de nueva aparición, NORS. ¿Qué dices, Mabel? Justo acá Natalia respondió una opción que se repite, entonces probablemente estás bien o estás mal. ¿Cuál diría? Ok, no se preocupen, al final vamos a ver las respuestas. Bueno, durante la presentación espero alcanzar y no quitarles mucho tiempo. Y igual, creo que a todos nos gusta el arte o intentamos aprender un poco cada que tenemos un poquito de tiempo libre. Esta es la pintura Almendro en Flor de Vincent Van Gogh, pintada en 1890. Y me gusta leer un poquito más de los temas para fingir que soy un poquito culto, pero la verdad es que no. Y bueno, Vincent Van Gogh se supone que tenía epilepsia, que está controversial. Y si no me creen, está la referencia en la parte de abajo, que sería la enfermedad neuropsiquiátrica de Vincent Van Gogh. Y solo para terminar, me gusta esa frase, ¿no? Que decía Van Gogh, o dijo, si pudiera trabajar sin esta terrible enfermedad, ¿cuántas cosas podría haber creado? Refiriendo a la epilepsia, ¿no? Y justo hace 2 días, cuando salí de aquí, derrotado como siempre en las tardes, iba manejando y vi un relámpago, y justo tiene esta forma, ¿no? Y me quedé pensando y creo que es una forma de explicar la fisiopatología de las convulsiones. En versión resumida, las convulsiones son descargas neuronales excesivas, hipersincrónicas y sostenidas, que son secundarias a un desequilibrio en la excitación y la inhibición. Existen factores precipitantes, que es lo que vamos a buscar con todos los pacientes en estatus, como lesiones estructurales, eventos vasculares, trauma, tumores o malformaciones, infecciones del sistema nervioso central, como el paciente que se presentó en la mañana, alteraciones metabólicas como hiponatremia, hipoglucemia, uremias o insuficiencias hepáticas, fármacos o tóxicos e incluso la predisposición genética, ¿no? Y existen muchísimos mecanismos, encontré muchos artículos de revisión de fisiopatología que se iban desde el aspecto celular al aspecto genético o biomolecular con los mTOR, ¿no? Existen 5 factores celulares asociados, todo esto gracias a ChatGPT, a las recomendaciones de Irving, porque era muy complicado hacer una gráfica con tantos artículos e intentar hacer algo sencillo. Creo que la inteligencia artificial me ayudó muchísimo. Primera alteración, alteraciones en los canales iónicos, alteraciones en los neurotransmisores excitatorios y los inhibitorios, acoplamiento en la excitación e inflamación y alteraciones en la plasticidad sináptica, perdón. Y al final, disfunciones metabólicas, ¿no? Hablamos de síndromes genéticos, alteraciones mitocondriales. Al final, si recuerdan la imagen del relámpago, una generación de una descarga epileptogénica hace un foco epileptógeno, perdón, que conlleva redes locales, que activa circuitos tálamo-corticales y al final hace una generalización de acuerdo a la red involucrada y al final se manifiesta en una convulsión clínica. Una convulsión clínica son las manifestaciones motoras, sensitivas, autonómicas o conductuales según las áreas cerebrales involucradas. Quiero explicarles 2 conceptos que son bastante, bueno, a mí
En lo personal me confunde un poco, e incluso una entrega de guardia en el R2, tuvimos una discusión, pero es lo mismo decir crisis epiléptica o crisis convulsiva. Pudiera ser casi lo mismo, pero no. Empezando por la izquierda, la crisis epiléptica de la traducción seizure en inglés es la ocurrencia transitoria de signos y o síntomas debidos a una actividad neuronal anormal, sincrónica o excesiva en el cerebro. Define el origen fisiopatológico y una crisis convulsiva o una convulsión es el término semiológico descriptivo que manifiesta en actividad motora excesiva, que es involuntaria y generalmente violenta, que se manifiesta como contracciones tónico-clónicas o tónico-clónicas. Describe lo que ven externamente. Y hablando de crisis convulsiva, existen distintas presentaciones o tipos o cosas que los pueden confundir. Primero, las convulsiones no epilépticas, perdón, o también conocidas como crisis psicógenas no epilépticas o crisis conversivas, antes conocida como pseudocrisis, actualmente ya está en desuso el término pseudocrisis, no lo utilizan, o también pueden encontrar, pueden presentar sacudidas mioclónicas violentas durante un síncope vasovagal profundo, lo que se conoce como un síncope convulsivo. Para terminar la idea, esta frase, toda crisis convulsiva es una crisis epiléptica, pero no toda crisis epiléptica es convulsiva. ¿Estamos claros con eso? Bien. Nueva clasificación, de acuerdo a la ILAE, de las crisis epilépticas. Esta es la versión resumida, existe la versión extendida, pero vamos a regresarnos con la resumida para entender un poco más fácil, ¿no? Existen dos tipos de crisis epilépticas, de acuerdo a la actualización 2025, crisis focal y crisis generalizada. También existe la tercera, crisis no clasificable, y la cuarta, que es una crisis desconocida. Una vez que entendemos qué es focal, qué es generalizada, tenemos que describir si el paciente presenta conciencia alterada o preservada. En el caso de la focal o la desconocida, y en el caso de la crisis generalizada, la conoces como crisis de ausencia u otras crisis generalizadas. En color amarillo café, las crisis focales se pueden convertir en generalizadas. Una crisis focal puede convertir a tónico-clónica bilateral, una desconocida también. Y las generalizadas pueden ser crisis tónico-clónica generalizadas, que es la que comúnmente podemos distinguir, ¿no? Y la gente que no estudia medicina también. Además de describir el inicio de la crisis, si es focal o generalizada, tenemos que describir descriptores básicos, perdón. Ejemplos, solamente 3 para cuestión de tiempo. Primer caso clínico, mujer de 24 años que inicia con sensación ascendente desde el estómago. Dice que siente algo que le sube desde el estómago. Después empieza a masticar y manipular objetos cercanos con la mano derecha y continúa masticando y después manipula objetos con la mano izquierda. Aquí me equivoqué y lo puse así. Último punto, durante toda esta crisis conserva la conciencia, es decir, que puede recordar lo que ocurre durante el episodio y es capaz de responder. Por lo tanto, esta paciente presenta una crisis focal de conciencia preservada y lo podemos ejemplificar con manifestaciones observables. ¿Cuáles son? Aura epigástrica, que se convierte en automatismos oroalimentarios, más automatismos gestuales con la mano izquierda, más conciencia preservada y capacidad de respuesta. Un poquito sencillo, ¿no? Siguiente caso clínico, otra mujer de 26 años también. Inicia sus crisis con 30 segundos de una sensación intensa. Dice que está sonando música que le resulta familiar. Puede oír a las personas hablar, pero después se da cuenta que no entiende lo que están diciendo. Y los testigos dicen que durante la crisis la paciente no responde a los estímulos externos, verbales ni táctiles. Por lo tanto, esta paciente presenta una crisis epiléptica de crisis focal con conciencia alterada y la evolución es la siguiente, ¿no? Una aura auditiva, después afasia receptiva, después capacidad de respuesta alterada y al final una confusión posictal. Sencillo. Último ejemplo más sencillo. Un hombre de también 28 años inicia, ya se conoce con epilepsia. Él dice y sabe cuándo se va a presentar una crisis. Está consciente todo el tiempo, pero siente los pelos de los brazos erizados o piloerección y sensación de enrojecimiento.
El paciente está presentando una crisis focal con conciencia preservada y las manifestaciones observables es piloerección más rubor. Sencillo. Cambios en la actualización 2017-2025. Solo quiero que le pongan atención al número 1. 3 tipos: focal, generalizada y desconocida. Número 2, clasificadores, ¿no? Vamos a ver ya lo que vimos antes. Número 3, la conciencia, que es lo que vemos en las entregas de guardia. La conciencia antes se utilizaba como estado de alerta, awareness, pero esto creaba mucha confusión. La actualización es decir conciencia, y cómo definimos conciencia con 2 capacidades de respuesta, ¿no? Capacidad de recordar y capacidad de responder. Mi paciente recuerda lo que pasó, me está respondiendo, entonces es un paciente consciente. Listo. Aquí lo resumo también. Y dicotomía: ¿observas o no observas? ¿Por qué? Porque recordemos, salud, que las convulsiones no solamente son observables, simplemente dependiendo del foco epileptogénico, posiblemente el paciente se queda ausente y no se mueva y tú asumes que no se está moviendo, pero no sabes si está convulsionando o no. Bueno, el tema de hoy es estatus epiléptico, la definición estricta, de acuerdo a las últimas guías, actualizaciones: 5 minutos o más de actividad convulsiva continua o convulsiones repetitivas sin recuperación de la conciencia intermedia. Repasando un poco la historia de cuándo viene esta definición. Bueno, en 1999, Daniel Lowenstein publicó un artículo comentando que era tiempo de cambiar la definición de estatus epiléptico. En el 99 la definición que utilizaban era el 76 y esperaban hasta 30 minutos sin dejar de convulsionar para decir el paciente estaba en estatus. Entonces él decía, y la conclusión fue: la mayoría de las crisis normales duran menos de 2 minutos, pero si llegan 5 minutos es improbable que pare sola, y esperar 30 minutos puede causar un retraso terapéutico crítico. Después, en el 2015, la ILAI le hace caso y modifica los criterios para definir estatus epiléptico, y al final, 2022, definimos estatus epiléptico en 2 tiempos, ¿no? T1, T2. El tiempo 1, T1, es el momento donde debemos iniciar el tratamiento de emergencia, justo cuando detectas al paciente. El tiempo 2 es cuando debemos iniciar el tratamiento efectivo para prevenir las consecuencias a largo plazo. En cuestiones de tiempo, 5 minutos, 30 minutos, cuando es un estatus epiléptico tónico clónico bilateral, y cuando es un estatus epiléptico focal con y sin alteración de la conciencia o crisis de ausencia, son 10 minutos en el tiempo 1 y en el tiempo 2, 60 minutos. Existen 2 tipos de estatus epiléptico. Afortunadamente, el más prevalente es el estatus convulsivo, pacientes con sacudidas rítmicas generalizadas y alteración del nivel de conciencia. Digo que afortunadamente es la variante más común porque es la que más se presenta y es la que más podemos detectar. Y desafortunadamente el segundo tipo de estatus es el no convulsivo. Su nombre lo dice, ¿no? Es un estatus epiléptico sin un componente motor prominente, y lo cual le hace clínicamente difícil en la exploración inicial. Es necesario confirmarlo mediante el electroencefalograma. Y en versión resumida, justo como el caso que les presenté al principio, es cuestión de tiempo, ¿no? La actividad epiléptica continua, la actividad convulsiva continúa, y se van estableciendo los criterios. Etapa 1, etapa 2. Etapa 2 es después del primer fallo con las benzodiazepinas, que ya vimos en el primer caso, ¿no? Benzodiazepinas es la primera elección en cuanto detectas un paciente más de 5 minutos. Si fallas a las benzodiazepinas, la segunda línea de acción son los medicamentos intravenosos. Y si fallamos a la segunda línea, entramos a un estatus epiléptico refractario, que es benzodiazepinas y al menos un medicamento intravenoso. Si fallamos a la tercera línea, es cuando procedemos a anestesiar al paciente, y la etapa 4 es, citando a Demetrio, es el estatus epiléptico superrefractario, más de 24 horas. Los 2 últimos conceptos, desafortunadamente asociados a mortalidad: estatus epiléptico suprarrefractario prolongado es cuando tenemos al menos 7 días que no podemos despertar al paciente porque sigue convulsionando. Y el último, el estatus epiléptico refractario prolongado, es cuando tiene 7 días, pero no estamos utilizando anestésicos. Iba a poner nombres o iba a mencionar nombres por ejemplos, pero me acordé que el video lo suben a YouTube, entonces por cuestiones de
privacidad y todo. Ustedes conocen a la paciente que todo el mundo conoció con estatus, ¿no? Estuvo con 4 médicos de base y todo esto. Bueno, el estatus epiléptico es una evolución caótica, desafortunadamente. ¿Por qué? Si ponen atención en los rayitos que les pongo, las marcas púrpuras, todo empieza con los testigos familiares o amigos del paciente. Tienes que preguntar y tienes que saber cuándo fue la última vez que fue visto bien. Complicado, ¿no? Porque casi todos los pacientes que tenemos aquí pues son gente que vive sola o no tienen red de apoyo familiar. Y el segundo rayito que les pongo es cuando llega al hospital. Es cuando ustedes deben saber actuar. Siempre tienen que pensar en la etiología, por ejemplo, un evento vascular cerebral, una encefalitis. Tienen que establecer cómo inició el estatus epiléptico, qué tipo de crisis epiléptica es y vamos a continuar dependiendo cómo responda el paciente. En cuanto a incidencia, en este artículo de revisión encontré qué tan prevalente es el estatus epiléptico. Es una imagen creada por ella, gracias otra vez. Todos los tipos de estatus epiléptico hay una incidencia de 36.1 casos por cada 100.000 pacientes al año. De los estatus epilépticos no convulsivos, 12.1 casos por cada 100.000 al año. Los refractarios van disminuyendo, 7.2, y los superrefractarios, 1.2. Afortunadamente no son tan comunes, pero uno en cada 100.000 sigue siendo algo bastante importante. Epidemiología más establecida en una corte del 2011-2015 en el país de Austria. Solo pongo lo pertinente. Una corte de 221 pacientes, 124 eran mujeres, el 56% en general. La edad promedio era de 69 años y la mediana de 28. De estos pacientes, 26% de ellos presentaron la crisis convulsiva en el hospital y el 40% de los pacientes tenían historia previa de epilepsia. El 45% de los pacientes fue un inicio presenciado, es decir, que vieron cuando empezó a convulsionar y el otro restante, pues no. Y la etiología que se atribuyó, 45% de los pacientes en estatus, la causa fue cerebrovascular, seguida por trauma, metabólico, tumores, otras tóxicos y al final las inmunomediadas. Referencia mexicana, este artículo de siglo XXI, Centro Médico del Servicio de Neurología, una cohorte de 19 pacientes del año 2010 al 2016. 10 eran mujeres, el 53%, la mediana o la edad media era 39, más o menos 19. No conozco cuáles de ellos iniciaron en el hospital. Solamente 3 pacientes tenían historial previo de epilepsia, el 16%. El 16% tenía un procedimiento quirúrgico reciente. Tampoco sé cuáles fueron inicios presenciados, las convulsiones. Y el estatus convulsivo fue la mayoría, el 80%, y el no convulsivo, el 20%. De los 19 pacientes, las etiologías, 4 casos fueron etiología estructural, tumores, 4 casos fueron inflamación del sistema nervioso central, 3 casos fueron descontrol de la epilepsia, 3 casos fue encefalopatía noxoisquémica, 3 casos nunca se llegó a la causa, fue una causa indeterminada, y 2 casos fueron asociados a neuroinfección. Y bueno, causas comunes y fácilmente reconocidas de estatus epiléptico. Bueno, hasta abajo está la más mortal, la anoxia, después la hipoxia y la enfermedad vascular cerebral. Al final, las idiopáticas no crean tanto porcentaje de estatus epiléptico, pero traumatismos relacionados al alcohol, sobredosis de medicamento o la baja dosis de anticonvulsivos siguen siendo bastante importantes. Primera pregunta que le tocó a Robert. Sin acceso intravenoso, ¿cuál es el tratamiento de primera elección? Dijimos, mira, solamente intramuscular, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿De dónde sale esta referencia? Bueno, hay pocos estudios o ensayos clínicos aleatorizados en el caso de estatus epiléptico, pero este fue del 2012, donde vieron comparar la efectividad de lorazepam intramuscular contra intravenosa. Al final eran pacientes en Estados Unidos de 18 años con estatus epiléptico convulsivo y la intervención pues, fue intravenosa contra intramuscular. ¿Qué buscaban? Pues cuáles eran los que dejaban de convulsionar menos. Una diferencia de 10 puntos porcentuales, casi 9.7. Los que tenían vía intramuscular dejaban de convulsionar antes de llegar al hospital. Y en cuanto a efectos de seguridad, ¿sí se pudo? No, ya se acabó la pila.
No hubo diferencias significativas, por lo tanto ambos medicamentos son seguros. Y la conclusión es, no tienes que esperar a asegurar una vía intravenosa cuando puedes llegar a una vía intramuscular e incluso puede ser intranasal, oral o rectal también. Evolución del caso clínico, ya dijimos, midazolam, afortunadamente se pudo canalizar, lleva 20 minutos. Y la siguiente pregunta fue, eh, el ensayo de SET, justo Jerry contestó levetiracetam, pero cualquier opción era la respuesta. Todas son equivalentes. ¿Y de dónde viene esta referencia? Bueno, un ensayo clínico del 2019 se comparó levetiracetam, fosfenitoína y valproato para ver cuál era más eficaz seguro para tratar el estatus epiléptico refractario a benzodiazepinas. Pacientes más de 2 años con crisis convulsivas persistentes después de recibir benzodiazepinas. Las dosis utilizadas de levetiracetam 60 miligramos por kilo, fosfenitoína 20 miligramos por peso de kilo y valproato 40 miligramos por kilo. Desenlace primario era cuáles dejaban de convulsionar a los 60 minutos. Solo les pongo lo que me parece pertinente. En Estados Unidos, en este estudio, ensayo clínico, 67% en promedio de los pacientes de los 3 grupos se conocían con epilepsia y el 60% de los pacientes de cada grupo habían recibido benzodiazepinas previas. Esto es la respuesta para Jerry. Realmente cualquier opción es adecuada. Y al mismo tiempo no es tan bueno porque vean que va desde el 30 al 60%, o sea que el otro 40% de los pacientes no respondió. Eso es muy triste. Dale otro porque le hago un zoom. Y vemos en el caso de la intención o la población por intención a tratar fue igual, el porcentaje 45, 45, 46. Y los efectos secundarios de seguridad, el 60% de los pacientes fueron admitidos a UCI y el promedio de estancia hospitalaria fue la misma, ¿no? Un día en promedio. Y, perdón, en la UCI un día y en el hospital 3 días. En nuestro hospital sería estancia hospitalaria de 40 a 60 días. Y efectos de seguridad, pongo el asterisco porque no hubo diferencia significativa. Solo se vio una tendencia en los pacientes que recibieron fosfenitoína que presentaban hipotensión. 4 pacientes comparado con uno en cada grupo. Y antes nada más para que se me vaya, depresión respiratoria fue el mismo porcentaje, ¿no? Un poquito también más con fosfenitoína. Gracias. Continuando con el caso clínico, la paciente, justo como Jerry indicó, se le pasó levetiracetam a dosis óptimas, bien, pero en 35 minutos algo pasó, no recupera el estado de alerta, se quedó muy dormida, tiene un estupor profundo y observa a Jerry como que sus ojos se mueven rarito, ¿no? Mioclonías oculares y nistagmus rítmico. Ahí le preguntamos a Nat, ¿no? Creo que fue la siguiente. Bueno, como dicen los R2, auxilio. ¿Qué entidad debe sospechar y cómo se confirma? Estatus epiléptico no convulsivo y se confirma con el electroencefalograma, que es lo que ya vimos desde el principio. Para definir un estatus convulsivo estatus epiléptico no convulsivo, existen los criterios de Salzburgo, que se basan o se fundamentan en evidencia en el electroencefalograma que el paciente está convulsionando. Está con epilepsia, perdón. No me voy a detener en eso. Vamos a calmarnos, como dice Elenita. Hasta hoy, hasta estos 30 minutos que llevo de clase, dale animación, Irving. Vamos en la etapa 3 porque mi paciente parece que está en un estatus epiléptico no convulsivo, entonces es momento de hablar a mis superiores favoritos de terapia intensiva. Saludos. Y pues vamos a decidir intubar al paciente, ¿no? Pero justo como les dije, vamos a calmarnos porque siempre están a las 2 de la mañana y no sabes si el paciente está convulsionando o no. Les pongo esta imagen también creada por ella. Es 2 condiciones principales que imitan un estatus epiléptico. El primero, las crisis psicógenas, bastante comunes en el piso de medicina interna, aunque digan algunos que no. ¿Cómo pensamos en una paciente que esté presentando crisis psicógenas? Bueno, es complicado porque a veces son pacientes que fingen muy bien, por así decirlo, pero generalmente presentan movimientos irregulares, cambian de lado y de región de cuerpo abruptamente y no tienen alteraciones en la marcha. Caen y decaen, hacen movimientos como las películas del exorcista, arqueamiento del tronco, o es, ¿cómo le decimos?
a los pacientes que tienen, Teta. sí, tétanos, pero, ajá, tetanía, exactamente, gracias. Sacudidas rápidas de la cabeza y lo más pertinente, pues antecedentes, trastornos disociativos o traumas psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Como muchos de los pacientes que ingresan a nuestro servicio. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Bueno, el electroencefalograma va a ser la clave, generalmente va a ser normal o casi normal, y pues hay que intentar calmarlos, hablarles tranquilos y decirles, sí, está bien, cuidar que no se lastimen, y pues nada más. La otra imitación, la hipoperfusión cerebral o un paro cardiocirculatorio, un síncope vasodontal. El paciente refiere palpitaciones o dolor en el corazón, cuello, brazo epigástrico. La presión no va a estar medible, la piel pálida o cianótica y pues un enrojecimiento durante la reperfusión, perdón. Se toma la presión arterial, se toma un electroencefalograma, perdón, electrocardiograma, la, la costumbre, y pues idealmente un electroencefalograma para saber si está o no. Les pongo este QR, intenté 10 veces para ver que sí funcionara. Les recomiendo que se lo descarguen. Es un artículo de revisión muy bonito, que es la comparación para saber si estás a las 2 de la mañana, como si el paciente está fingiendo o no, o es una convulsión psicogénica no epiléptica. Y les pongo en amarillo lo que me interesa que se quede, ¿no? Hay un desencadenante en los pacientes que presentan crisis, convulsiones no epilépticas, ¿no? Como que conflictos o situaciones emocionales. A diferencia del estatus epiléptico, pues no, nada lo va a desencadenar, aparentemente, pues. Ojo aquí con la lengua, también. Un paciente con una crisis convulsiva, una crisis epiléptica, sí se puede morder la lengua y se la va a morder porque pues es involuntario, pero un paciente que crea psicogénicas, pues no se va a morder la lengua. Los ojos van a estar abiertos en pacientes con crisis epilépticas y en pacientes con convulsiones no epilépticas van a estar cerrados. Aquí no lo pone, pero también, así como los ojos están abiertos, también los párpados los están resistiendo, ¿no? Y lo último, a veces la incontinencia urinaria, raramente el paciente se hace pipí o popó, pues adecuado control de esfínteres o no, a voluntad. Pero el estado posictal también va a ser algo importante. El paciente que realmente convulsionó, pues va a estar en un estado posictal, y el paciente que no convulsionó y que solo los chamaqueó, por así decirlos, pues luego va a estar despertando y su respiración va a ser normal. Bueno, último, creo que sí es el último que pongo de estudio de cohorte, un estudio prospectivo observacional, titulado como SENS, donde vieron qué factores eran asociados al cese del estatus epiléptico. Como les dije desde el principio, desafortunadamente no todos los pacientes van a responder. Aquí solamente el 69% de los pacientes tuvieron un cese del estatus epiléptico, pero aquí les pongo algo muy importante. El artículo también lo menciona y se vio que incluso el 76% de los pacientes de este estudio ni siquiera tuvieron las dosis ideales de benzodiazepinas. Por lo tanto, probablemente la no respuesta al tratamiento fue porque no le dieron la dosis adecuada. Y podemos diferenciar factores que aumentan la probabilidad de que el paciente responda al tratamiento del estatus, pacientes que llegan temprano, pacientes que se utilizaron benzodiazepinas como primera elección, y cuando la etiología se conoce, también es más fácil que responda al tratamiento. Factores que disminuyen la probabilidad de que el paciente responda: pacientes arriba de 65 años, cada 10 años aumentaba la probabilidad de que fracase el tratamiento. Pacientes con comorbilidades, pacientes con etiología estructural como tumores o accidentes vasculares cerebrales, y pacientes a los que tuviste que intubar para que dejaran de convulsionar. Bueno, están los R1 y R2 y R3 de guardia. Están pensando qué hacer. Y bueno, esto se los dejo para que lo tengan ahí. Es una guía rápida para saber qué medicamento utilizar para la inducción del paciente y los efectos adversos, ¿no? Consideraciones. También esta tabla, que es dependiendo del grupo de pacientes, qué situaciones específicas debes considerar. Pacientes con EPOC o asma bronquial, las benzos pueden causar hipercapnia o supresión respiratoria, por lo tanto, cuando indiquen, mantengan
y siempre verifiquen que el equipo de intubación o el carrito rojo esté completo, porque pues eso nunca pasa aquí. Pacientes con falla renal, que son el 80% de nuestros pacientes, pues bueno, como no tienen depuración renal, pues se acumulan los anticonvulsionantes. Y si ya les pasaron dosis previas y tú le estás pasando más, pues puedes comprometer todo lo demás. Etapa 4, que es mi favorita porque vienen mis héroes de la terapia intensiva, se lo llevan al paciente, decimos bye, gracias, lo van a salvar, si es que hay cama. Y continuando con el caso clínico, el electroencefalograma confirma descargas epiletiformes generalizadas periódicas. Añadimos valproato de sodio, después ponemos una infusión de fentanilo y midazolam para inducir un brote de supresión. A pesar de alcanzar el coma, intentamos despertar a la paciente, pero sigue presentando crisis epilépticas, ¿no? Ya dan 24 horas, afortunadamente no somos de terapia intensiva, pero funcionamos como todo, como medicina interna, ¿no? ¿Cómo clasificamos esta condición? Les digo, acuérdense de Demetrio, ojalá lo conocieran, o lo van a conocer algún día. Estatus epiléptico superrefractario. Ayuda, también dicen los R2. Auxilio. Bueno, ya no me meto en el superrefractario, pero es bastante interesante cómo empezamos a intentar atacar al paciente por todo. Lo importante y lo que quiero que recuerden es el paciente necesita un monitoreo continuo con electroencefalograma todo el tiempo, no solo cada 24 horas. Está en estudio actual, ya no me quise meter, pero la ketamina se ha visto que está funcionando. Bolos de magnesio están controversiales. Y lo más importante que le gustaría a mi maestro, el doctor Hurtado, considerar inmunoterapia. Nunca descartar la idea que el paciente esté presentando algo autoinmune, y más, creo que, insisto, en este hospital hay muchísima enfermedad autoinmune, pero nunca lo consideramos al principio. Y, perdón, esto es bastante interesante. La dieta cetogénica se ha visto en pacientes pediátricos que aparentemente funciona, y la hipotermia inducida también parece que está funcionando, pareciera funcionar. Última evolución del caso. Bueno, ya le estudiaron todo al paciente, tiene resonancia, tiene estudios metabólicos, toxicológicos, tiene ANCAS, tiene anticuerpos, todo salió negativo y no se conoce con epilepsia ni ninguna otra enfermedad. Entonces, al tratarse de un estatus refractario severo de causa no explicada, de una paciente sana, previamente joven, paciente joven previamente sana, perdón, ¿cómo clasificas a este paciente? Pues es lo último que justo tiene otro estudio de revisión, el estado epiléptico refractario de nueva aparición. Luego hay una asociación que estudia a los pacientes y si tienes un paciente les tienes que mandar un correo para que te ayuden con este tipo de pacientes. Dale para ver. En el algoritmo estamos en la etapa 4 y la etapa 5. El paciente ya está en terapia intensiva, está sedado. Y la etapa 5 es lo que les insisto, ¿no? El paciente debe estar monitorizado con el electroencefalograma. Tenemos que asegurar que las dosis estén optimizados y tienes que aumentar el nivel de sedación. Y repito mucho esto, asegurar que la dosis esté óptima. ¿Por qué? Porque me acuerdo de una interconsulta de neurólogo que en la primera pregunta que hacía, ¿ya tiene dosis? O les preguntaba siempre, ¿ya tiene las dosis máximas? ¿O ya tiene la dosis ajustada? Y le decíamos sí. ¿Por qué? Porque lo tengo, no, ya lo mencioné pues, pero pues generalmente en el 70% de los pacientes la dosis no estaba a dosis óptima. Y bueno, esto es un estudio, un abordaje diferente, está muy, muy bonito, ya no me da tiempo de mencionárselos, pero el estudio de diagnóstico en pacientes con NORCE debe iniciar desde que empezó el superrefractario. 24 horas, iniciamos un protocolo establecido, evaluamos el tiempo y determinamos riesgos pronósticos. Existen 3 escalas validadas para saber si el paciente va a sobrevivir o cómo le va a ir si es que sale del hospital. Tenemos que obtener una historia clínica completa, antecedente de inmunosupresión, medicamentos y suplementos que esté tomando, viajes recientes a zonas endémicas como encefalitis por dengue o virus del Nilo, exposición accidental o laboral a animales, insectos, patógenos, fármacos o toxinas. Está recomendado considerar el inicio para una encefalitis por virus de herpes simple, resonancia de encéfalo con y sin contraste, angiograma por resonancia y venografía por resonancia. Repito, insisto, electroencefalograma continuo y pruebas serológicas, imagen para pacientes
con NORS. Ya tampoco me voy a meter en esto, pero está muy bonito el abordaje de pacientes con NORS, infecciones, todas las que se te ocurran casi casi, autoinmunes o paraneoplásicos, anticuerpos anti-NMDA, vasculitis también de lupus, neoplasias metabólico-tóxicos y genéticos. Y la última ya, esto ya no me alcanzó porque Irene me dijo que la clase empezaba a la 1, pero la pregunta es, ¿podemos focusear el cerebro? Sí, no es, bueno, sí se puede, de hecho, para medir arteria cerebral media y todo esto, pero existe un estudio también, Point of Care Electroencephalography, que es básicamente utilizar la inteligencia artificial y una diadema que se le pone al paciente, se está monitorizando y está muy padre porque justo en la gráfica que están viendo a su lado izquierdo abajo, el tiempo en donde el paciente se le consigue el monitor del electroencefalograma, pues cambia incluso desde la primera hora. No es como aquí que estamos esperando como 20 días para un electroencefalograma, ahí lo puedes conseguir a la media hora. Y también es muy padre porque, perdón, cuando el paciente presenta crisis epilépticas, empieza a hacer un ruido que es, pues, se escucha, y cuando está tranquilo, pues escucha como el viento, ¿no? Pero ya es tarde, creo. Y sí, antes de que los médicos de la tarde se enojen porque no han subido. Bueno, últimos casos, este es para R1, están sencillos. Mujer de 59 años ingresa a urgencias en estado de coma tras ser encontrada en su domicilio. La última vez que la vieron fue hace 3 días y estaba bien. Se reportó que tenía síntomas de gastroenteritis. Se le hace una resonancia con difusión que muestra restricción normal, excepto por artefactos en las regiones frontomesiales y laterales. Y les ayudo un poco con los estudios de laboratorio. Y creo que les ayudo muchísimo con estudios de laboratorio. Y no los voy a mencionar, pero ¿qué ves, Gloria? ¿Qué te llama la atención? Ok. Faltaría la glucosa, faltaría la descripción física de la paciente. Pero bueno, con esa alteración, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica? Ok, no, pero dale el siguiente, te ayudo un poco más, le tomas el electroencefalograma y abajo es un electro, porque esto sí lo conocen. ¿Qué tiene? ¿Qué dices, Pasarín? ¿Qué le hace falta, dirían? ¿Interconsultamos a neuro o a alguien más? Estamos en el tema de estatus epiléptico y existen dos tipos, convulsivo y no convulsivo. ¿Estás frente a una paciente que tiene estatus epiléptico no convulsivo? ¿Sí o no? Ok, no. Esta paciente no cumple criterios para un estatus epiléptico no convulsivo porque tienes la explicación orgánica de por qué la paciente neurológicamente está mal. Tenemos una lesión renal con urea o BUN elevado, una hipercalemia, entonces probablemente estás ante una paciente con enfermedad renal agudizada, una encefalopatía urémica y por eso la paciente no responde. No se les olvide. Siguiente caso, mujer 51 años, encontrada inconscientemente, perdón, se me salió el gallo, con sacudidas del hombro derecho. El paramédico que la vio administró 7.5 miligramos de midazolam intravenosa y remitió las sacudidas. Pero al llegar a urgencias, se le administran lorazepam y levetiracetam porque volvió a convulsionar, ¿no? Una hora después se le toma el electroencefalograma porque no mejoró el estado neurológico. Y en cuanto a antecedentes, la paciente toma 400 miligramos de carbamazepina al día por epilepsia secundaria a traumatismo craneoencefálico con hemorragia subaracnoidea. Tienen una tomografía simple y esto que están viendo es una válvula de derivación que tenía la paciente. Estudios de laboratorio, justo se los dejo a los R1, algo que les llama la atención. Tiene niveles de carbazepina normales. Entonces, sí se tomó su pastilla. Les ayudo con el electroencefalograma. No soy neurólogo, pero esto no es normal.
Entonces, estrictamente esta paciente sí tiene un estatus epiléptico no convulsivo. ¿Por qué? Porque estoy viendo, clínicamente la paciente está tumbada, está dormida, pero en el electroencefalograma y después de descartar causas metabólicas o que no se haya tomado su medicamento, veo que está con ondas epileptiformes. Entonces, estrictamente la paciente sí tiene un estatus epiléptico no convulsivo. Este último caso es el que quiero que nunca olviden. ¿Por qué? Porque estos pacientes son los que no podemos diagnosticar. ¿Por qué? Porque necesitamos obligatoriamente un monitor de electroencefalograma. No se les olvida. Siguiente. Y ya, pongo los toppers en referencia a mis maestros del Hospital Civil Viejo. Ideas para llevar a casa. Dales una animación seguida. El tiempo de cerebro, como en todos los temas de urgencias y de neurología. Les digo que tratar más rápido y con dosis completas desde el inicio es lo mejor. Tratar crisis que duren más de 5 minutos con un estatus epiléptico. Evitar las microdosis repetidas, es decir, ay, le puse 2 miligramos, déjale paso otros dos, otros dos, otros dos. Entonces eviten las microdosis. Los medicamentos de segunda línea para que no se les olvide. Actualmente todos son iguales de eficaces, pero la recomendación siempre va a ser individualizar al paciente. Inducir anestesia temprano en estatus epiléptico refractario. El electroencefalograma continuo es obligatorio, mayúsculas para que no se les olvide. Y hay que darle mayor atención, como el último caso que les presenté, al estatus epiléptico no convulsivo. El enfoque etiológico agresivo es primordial. Hay que identificar rápido la causa, como la primera paciente última que les puse, una enfermedad renal aparentemente, que fue la causa del aparente estatus no convulsivo. Y ya. Listo.